charla de economía. Estamos en comunicación telefónica con nuestro profe, con el profe Luis Laferré. ¿Cómo le va, Luis? Buenas tardes. Tanto tiempo. Hola, ¿cómo va, Genaro? Bien, yo me ausenté un tiempo porque tuve que poner un poco de freno acá a la radio por, bueno, el tema del dengucho, este mosquito maldito. Bueno, espero que esté bien, ¿no? Ahora está bien, ¿Vos me escuchás bien ahí, Luis? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, Luis, hoy queríamos hablar un poquito, no sé si vos tenías algo para armado ya, pero yo te había nombrado un poco de esto de geoeconomía, de que en la práctica hablamos de lo que se refiere a lo que sea la aplicación de medios económicos del poder por parte de los estados para lograr objetivos geoestratégicos. Hablamos un poquito de dónde estamos posicionados en el mapa y el poder económico que este lugar del mundo nos da, con los recursos que tenemos y todo lo que eso sugiere, y cómo lo utilizamos para insertarnos en el mercado mundial. Más o menos sería esto. Sí, podemos hablar de eso. De todas maneras, digamos, como todos los temas económicos se pueden abordar desde distintas miradas, distintas perspectivas, ¿viste? Yo insisto siempre cuando hablamos de la situación mundial, estamos hablando, bueno, ya de un orden social que se ha impuesto en todo el planeta, que es el capitalismo, ¿no? Y que por su propia dinámica ha ido destruyendo todas otras formas de organización y de estructura, y ha ido integrando a todas las regiones, a todos los países a ese orden, ¿no? Y ha tenido una forma tradicional que es que siempre existe, bueno, jerarquía entre países dominantes, y una gran potencia hegemónica. En principio fue Inglaterra, después, bueno, fue Estados Unidos, y hoy hay una disputa creciente de poder mundial, ¿no? Donde no solamente los estados como poder político, sino que con su poder económico, en consonancia con el poder político, van buscando cumplir objetivos y desarrollando estrategias. Estados Unidos, como gran potencia mundial a lo largo del siglo XX, fue imponiendo sus intereses de manera de aprovechar fundamentalmente los recursos existentes en el resto del planeta para ponerlo en función de sus intereses, ¿no? De los intereses de los sectores dominantes de Estados Unidos. Y para eso, bueno, se fue estructurando primero lo que se llamó la División Internacional del Trabajo, entre países que se especializaban en producir bienes industriales y otros bienes primarios, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, época siglo XIX, hablamos, por ejemplo, de las grandes potencias que también expandieron, bueno, Estados Unidos viene también siendo un resultado de un imperio también expandido como el británico. Muchas zonas, el otro día estaba siguiendo una cuenta en YouTube, esta semana me la pasé en cama mirando documentales re divertidos. Se sentaba mi novia al lado y me decía, vamos a poner documentales, no, poné una novela, poné... Y yo me ponía a mirar unos videos de un tipo que habla de geografía, y lo hace de una manera muy llamativa, ¿verdad? De geografía política, geografía económica, y habla de muchas particularidades. Por ejemplo, te tira un tag de decir, bueno, la isla menos habitada del mundo, esta isla no tiene comunicación todavía, esta isla quedó en el 1600, bueno, va pasando así, recorriendo. En muchos lugares vemos colonias de países puntualmente acentuados. Inglaterra, Francia, Holanda y, bueno, Estados Unidos un poco. Y Rusia en muchos lugares, ¿no? Hay toda una cuestión, pero sigue un poco esa tendencia más allá porque las economías locales siguen trabajando. No solamente en Estados Unidos hay explotación, sino veo que nunca se comen el reto ni Francia ni Inglaterra. Se habla muy poco de eso, o porque forman parte de la Unión Europea, bueno, Inglaterra no, o que están en el otro lado del charco, por ahí no repercuten tanto en eso. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, había una forma tradicional de donde los países que primero se industrializan van aprovechando ese poder para someter al resto, ¿no es cierto? Lo integran, pero no lo integran de la misma manera. Todos estamos integrados al mismo orden mundial, pero no todos somos iguales, ¿no es cierto? Unos aprovechan los beneficios y otros no aprovechan todo, ¿no? Sino que en cierta manera se perjudican. ¿Cómo llegaron a ser potencia? Bueno, Inglaterra y después el resto de los que siguió, Estados Unidos, Alemania, Japón, fueron gracias a políticas deliberadas. Primero, a estados fuertes, ¿sí? No hay ningún ejemplo de país o de potencia que no haya sido sobre la base de tener un estado muy poderoso. Claro. Esto va como, en todo caso, como respuesta crítica a aquellos que hablan del liberalismo, ¿no? Y de la no participación del Estado.
hubiera liberalismo y no participación del Estado, no existirían esas potencias. Y además con políticas proteccionistas, ¿sí? Intervencionistas y proteccionistas. Sin proteccionismo ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón serían lo que son. Pero a nosotros nos inculcan que nosotros tenemos que dejarle libre el mercado a ellos, ¿no es cierto? Para que lo arrasen, lo dominen. Claro. Y así nunca vamos a llegar a ser medianamente países con los niveles de ingreso y de consumo que tienen ellos. Entonces, con esas políticas llegaron a generar un mundo muy estructurado con jerarquías de naciones. Entonces, las naciones más poderosas se benefician de los intercambios y saquean el resto. Claro. Estados Unidos, 5% de la población mundial, consume más del 25% de los recursos que existen en el planeta. Podría remarcar también esto de que ahí, en ese tipo de negocios, en estos negociados, en esas relaciones internacionales, prima entonces el interés individual, políticamente hablando, que el colectivo, digamos. No, por supuesto, intereses de los sectores dominantes de los países dominantes, ¿sí? Que utilizan los estados para aprovecharse y generar sus propios privilegios y beneficios, ¿no? Y también de parte del Estado que negocia. A ver, un ejemplo, ¿no? Recuerdo un jeque que ahora le puso la bandita en el medio a Boca a Betson, es un emir de Qatar, creo que es el dueño de esto. De estar ahí, transó con Macri un pedazo de Bariloche. Básicamente, ahí estuvo. También los de acá también tenemos la culpa, Diego, pero por ahí no se los nombra, se habla solamente de los de afuera. El dominio de esa potencia siempre se apoyó en sectores internos de los países dependientes que recibían algún beneficio, ¿no es cierto? Claro. O sea, eran intermediarios, el poder económico local, intermediario entre el poder mundial y el país. Siempre lo sometieron a los intereses de los más poderosos, ¿no? Ahora, esa forma tradicional fue cambiando con en los años 80, la contrarrevolución neoliberal, que promovió una fuerte presencia de la financiarización, o sea, los capitales financieros, la especulación financiera, que fue tomando vuelo propio, y la finanza no como un sector que apoyaba el comercio y la producción, sino como un sector que ya absorbía y se aprovechaba del comercio, de la producción y de la riqueza acumulada. Ese proceso de financiarización lo que generó fue un poder mundial fenomenal y fue cambiando la forma de control de los países dominantes sobre el resto del planeta. O sea, se fue formando una élite mucho más poderosa que los países y fue estructurando una forma de vinculación y de dominación que ya no es la tradicional, Estados Unidos como país, Inglaterra como país, sino ese poder mundial que está por encima de los países y que a veces uno lo puede, en todo caso, ejemplificar con algunos casos, como ser, por ejemplo, en Estados Unidos no es el poder de todos los intereses de todos los ciudadanos, nosotros norteamericanos, sino que hay una cúpula de poder en Estados Unidos, al punto tal, por ejemplo, que lo que sería la Reserva Federal de Estados Unidos, que sería como un banco central, está en manos privadas, no del Estado, y es justamente la institución que decide las tasas de interés y que decide los dólares que se emiten o no, y que impacta no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hablando de la posición nuestra en el mundo, por esto que estás tocando vos, entendiendo el fenómeno político que estamos viviendo ahora en la Argentina, ¿qué influencia tiene sobre el resto de los países de Argentina, entendiendo que Milei se quiere parar como un presidente que está como líder, según él, de las derechas mundiales, o por lo menos un estandarte en América de las derechas mundiales, con ese esfuerzo personal que está llevando a cabo por levantar su figura dentro de esa influencia? Digo, ¿cómo nos pasa al mundo esto? ¿No es beneficia o no? Pero lo que tenés que entender primero es cómo se conforma este nuevo poder mundial, que es un poder que está por encima de los estados y que se estructura sobre la base del control financiero. Las finanzas empiezan a crecer muy por encima del crecimiento económico, productivo, y empieza a absorber todo lo que puede ser riqueza acumulada o riqueza generada, y se empieza a estructurar una suerte de capitalismo financiero o una suerte de globalismo, ¿no es cierto?, que está, como yo te decía, por encima de los países. Yo te decía, el Banco Central de Estados Unidos y la Reserva Federal está en manos de 5 bancos privados, que son los que definen, o sea, en su propio beneficio, ¿no? Ahora, esos 5 bancos privados, a su vez, son propiedad de 2 grandes fondos de inversión, que BlackRock y Vanguard. Es decir,
que hay un poder por encima inclusive de los bancos privados más poderosos de Estados Unidos que controlan la emisión de los dólares a nivel mundial. Y esos fondos de inversión, yo creo que vos en algún momento hiciste una referencia en un programa a BlackRock o Vanguard, son propietarios de las principales empresas del capitalismo occidental. Sí, maneja todo, lo que desde Netflix hasta lo que comemos, te venden el papel para limpiarte cuando vas al baño, el jabón para la ducha, la comida. Controlan los medios de comunicación, Sí. las redes, es decir, ese poder globalista hoy es un núcleo que está por encima de los intereses, en todo caso, de los países. Es decir, cuando ese poder define que Europa se entra en alianza en la OTAN con Estados Unidos para pelear contra Rusia en Ucrania, ese poder define esa intervención de Europa y va en contra de los intereses de los europeos, en contra de los intereses de los ciudadanos europeos. ¿Por qué? Porque se perjudica la industria, se perjudica la producción, no consiguen la energía, están en una crisis energética fenomenal porque tienen que pagar 6 veces más la energía comprada de Estados Unidos porque no pueden abastecerse el gas de Rusia, porque es un poder que está por encima, no le interesa a los ciudadanos, sino que está por encima de todo, ¿no? Y ese poder que en todo caso se multiplicó con inversiones financieras, inversiones financieras que significan papeles, que significan obligaciones, pero ¿qué pasa? Empezaron ya hace un par de décadas a ponerse en contacto con la realidad y a decir, bueno, esto puede estallar, la burbuja financiera, tenemos que hacernos de la propiedad de los bienes. Entonces empieza a haber una tendencia a acaparar recursos concretos y reales, es decir, con esos capitales financieros adquirir territorios, empresas, y en ese proceso, ¿por qué? Porque tiene que ver con algo que alguna vez hablamos también, que es la escasez que empieza a haber cada vez mayor de bienes que son esenciales para la vida en todo el planeta. Entonces tratan de apoderarse de esos recursos. Por eso digo, tenemos que verlo en ese marco. En ese marco, esos capitales decidieron, ¿no es cierto?, que América Latina era una zona de sacrificio para los que viven en América Latina, para asegurarse ellos el control de los recursos que existen acá. Y en ese marco se desarrollan todos los procesos de, llamémosle así, de extractivismo depredador, que con gobiernos de distintos partidos fueron cediendo esos recursos y fueron avanzando en proyectos que destruían su propia industria y que afectaban a su propia estructura social. En Argentina lo vimos también a eso. Ahora, como voy a decir, con este gobierno, ese proceso se acelera muchísimo porque este gobierno decide abiertamente entregar todos los recursos que tenemos, casi regalados, a ese poder mundial que viene a quedarse con parte o con todo el territorio y a destruir nuestra soberanía, nuestra sociedad y nuestro ambiente. En ese marco es que tenemos que leer, digamos, lo que sucede en Argentina, en ese proceso mundial, donde esos sectores que están queriendo acaparar recursos, esos sectores entienden que la población está de más, es decir, que sobramos 7.000 millones de personas. Por lo tanto, su proyecto, yo digo, ¿no?, el neomalthusianismo, es eliminar población y asegurarse recursos. Y en ese marco, este gobierno es muy funcional a esos intereses. Y Milei es un energúmeno, realmente no tiene ni capacidad ni para pensar, de economista no tiene nada, es un corsario que está al servicio de esos sectores y está con donde está porque le sirve a esos intereses. Si no hiciera lo que hicieran esos intereses, no existiría no sería ni protagonismo de un medio de un barrio. Es decir, lo tienen en cuenta porque en todo caso es la figura que le permite apoderarse de los recursos casi sin problema, ¿no es cierto? Ese fondo de inversión que yo te decía, BlackRock, se está apoderando de todos los recursos que existen en Ucrania, que es uno de los países ricos en términos, en todo caso, de todo lo que tiene el territorio, de toda su riqueza, ¿no es cierto?, agropecuaria, minera, energética, similar a los recursos que tiene la Argentina. Y se está apoderando prácticamente, el gobierno de Ucrania le cedió todos los derechos a BlackRock para que se haga cargo del control de esos recursos. Y bueno, acá en Argentina el presidente está haciendo lo mismo, sin necesidad de guerra, ¿no es cierto?, pero está entregando todo. Y su proyecto es avanzar toda la legislación que está tratándose ahora en el Senado, de darle superpoderes para que entregue, inclusive con regímenes especiales de tratamiento a las grandes corporaciones, las corporaciones que traigan más de 200 millones de dólares, para que se queden con el territorio, tengan beneficios especiales, tributarios, privilegios, ¿no es cierto?, tributarios, comerciales, y darle además
impunidad para que no se pueda modificar ninguna ley por más de 20 años. Es decir, este es el panorama de entender que el poder mundial hoy lo que busca es mucho más de lo que se buscó en otra época, que es sacarnos recursos, sacar bienes primarios para entregarnos, para vendernos bienes industriales, sino que es prácticamente quedarse con los recursos a costa de destruir el ambiente y donde sobramos los argentinos, que no somos muchos, pero para ellos es una molestia, ¿no? Luis, seguiríamos charlando, pero se nos termina el programa y tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir la charla en otra oportunidad. Este tema es muy interesante, ¿no? Porque hablamos un poco de la política y la economía de Argentina, pero también tocaste el tema de Ucrania, de Rusia, lo que abarca la geopolítica. Se podría decir que viste como cuando hablan, un profesor de antropología te quiere hablar de cultura, te habla de cultura, es todo es cultura. Bueno, se podría decir que entonces todo es geopolítica también en algún punto. Pero bueno, gracias por habernos atendido el teléfono y muchas gracias siempre por estar con nosotros, profe. Hasta la próxima. No, gracias a vos, al contrario, cuidate porque si no, si vos te jorobás, me van a quedar pocos lugares donde me dan un espacio para hablar, Jamás, no, estamos muy bien nosotros con vos, muy bien, muy cómodo, gracias. Bueno, un abrazo. Ahí estuvo con nosotros el profe Luis Laferrier en una charla